La ONU en Uruguay. Alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La ONU en Uruguay, Alianzas para un futuro sostenible. Soy José Peralta y en este episodio vamos a explorar los desafíos y oportunidades que presenta la transición hacia la sostenibilidad en el sector industrial, que significa, en otras palabras, hacer del desarrollo industrial un elemento más sostenible para el futuro y el desarrollo del país. El panorama global nos insta a replantear nuestra relación con el ambiente y los recursos disponibles, y es claro que un cambio de paradigma en los modelos de producción y consumo se hace indispensable para afrontar los retos actuales. Además de un compromiso con el planeta, evidente y necesario, la sostenibilidad en los procesos es una demanda del comercio internacional, que los países como Uruguay no pueden pasar por alto si pretenden ampliar el mercado para sus industrias. En este contexto, el sector industrial se encuentra ante el desafío de reinventarse para reducir su impacto ambiental, optimizar el uso de recursos y disminuir la generación de residuos, es decir, dejar de ser un sector industrial lineal. ¿Cuáles son los caminos para alcanzar estos objetivos? ¿Se puede impulsar esta transición de manera efectiva y sostenible? Bueno, para abordar estas cuestiones, contaremos con la experiencia y conocimientos de Manuel Albaladejo, economista industrial y representante de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para el Cono Sur, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo del sector privado con mirada ambiental, así como con Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay, con más de 15 años de experiencia en diseño, formulación y gestión de proyectos vinculados a la innovación, la sostenibilidad, el emprendimiento e internalización del sector industrial. Carola, Manuel, bienvenidos a este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, José. Muchas gracias a ustedes. Para arrancar me gustaría preguntarle a los dos cómo afectan los modelos estos lineales de producción al crecimiento económico y sobre todo al desarrollo industrial en el largo plazo. Bueno, los modelos lineales de desarrollo son los modelos que tenemos a día de hoy. Si uno mira los datos a nivel general, tenemos un crecimiento de la producción industrial a nivel global. Lo que es muy curioso es que es un crecimiento muy desigual. Gran parte de ese crecimiento industrial está centrado en el este asiático y países de otras regiones, principalmente de América Latina, han perdido competitividad del sector industrial. Entonces, es un crecimiento industrial que hemos visto evolucionar, pero con un costo ambiental y social bastante elevado. Sí, complementando lo que dice Manuel, cuando lo vemos a nivel empresarial, pensamos, bueno, ese modelo lineal, ¿cómo lo miramos con una mirada sostenible? Obviamente nosotros tenemos que pensar en el agotamiento de los recursos naturales, en los impactos negativos que genera en el ambiente, el modelo lineal. También podemos dar una mirada social, ¿no? El compromiso con las próximas generaciones y con la sociedad en el actual empresarial. Sí. Un mejor acceso a recursos naturales, a las materias primas, un mejor financiamiento, el cumplimiento de las exigencias de los mercados, una actualización tecnológica, o sea, perpetuar un modelo de producción lineal en realidad no es sostenible desde ningún punto de vista, desde el punto de vista económico, empresarial, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Es muy interesante porque uno de los resultados directos de este desarrollo lineal es el hecho de que la caída de la manufactura ha sido significativa en los últimos años. Simplemente porque se ha centrado en su producción en lugares muy concretos en el mundo, ha hecho que esto esté asociado a un costo social y ambiental que no ha estado incluido en la ecuación del precio final del producto, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que aparentemente da resultados desde el punto de vista del impacto económico, pero obviamente cuando empezamos a tomar en consideración el costo social y ambiental ligado a este crecimiento económico, ese crecimiento vemos que no es sostenible, ¿no? Es más, hay ya países que están empezando a mirar el crecimiento económico ajustándolo por el impacto ambiental y social y hace que el Producto Interior Bruto caiga significativamente cuando se incorporan este tipo de elementos adicionales, ¿no? Claro, se me ocurre ahí consultarles, por ejemplo, en la industria de la moda, se ve quizás ese ejemplo que decías de la manufactura donde tiene un impacto económico, es muy barato realizarlo de determinada manera, pero no está compuesto en esa ecuación, como tú decías, el tema ambiental y el impacto social. Ese es un ejemplo. Quizás tienen algún otro ejemplo de este proceso donde no se mide, donde queda distanciado uno de otro, alguna otra industria donde les parezca. Quizás son todas las industrias. Yo creo que la moda es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo funciona
digamos, la reorganización industrial a nivel mundial y cómo eso ha impactado en los países. El hecho de que necesitas conseguir economías de escala para reducir los precios y saltarte las regulaciones ambientales y sociales que exigen los países más ricos hacen que, bueno, que puedas acceder a productos manufactureros como productos de textil y confección en cualquier parte del mundo a un precio muy competitivo. Eso tiene costos muy altos, tiene costos sociales, ambientales, y luego tiene un costo adicional, que es un costo que está ligado a la desindustrialización de muchos países que no pueden competir, no pueden hacer frente a ese tipo de producto que llega desde China con unos precios súper bajos y que ha hecho que, por ejemplo, Carola, tú me puedes confirmar si ha sido así, el sector confección aquí en Uruguay ha sufrido grandes caídas en los últimos años hasta prácticamente quedarse bastante limitado, ¿no? Claro, ahí retomo dos ideas de lo planteado. Por un lado, la primera, que está comprobado que hay una correlación entre el grado de industrialización de los países y su desarrollo. O sea, la industrialización lleva a desarrollo. Pero por otro lado está lo que plantea Manuel, es qué modelo de industrialización estamos llevando. Obviamente un modelo lineal ha generado desventajas o dificultades competitivas a algunos países. El nuestro ha tenido, por ejemplo, en el sector textil, un modelo, o por lo menos un cambio del modelo de negocios hacia ahora las empresas de vestimenta textil están mucho más focalizadas en temas de diseño, en nicho de mercado, donde realmente pueden competir con otro valor agregado, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos a nivel del sector industrial pensando en ese modelo de sostenibilidad. Claro, miren, justo hablando del tema local y de Uruguay, quería consultarles cómo puede esta integración de prácticas sostenibles en los procesos productivos impulsar la innovación y sobre todo también la competitividad de las industrias locales en Uruguay. Bueno, ahí nosotros lo vemos que van de la mano. O sea, incorporar prácticas sostenibles requiere incorporar prácticas de innovación. O sea, nosotros para incorporar prácticas sostenibles en las empresas necesitamos desarrollar y mejorar nuestros productos y los procesos productivos, ¿sí? Es decir, necesitamos reciclar, necesitamos utilizar residuos que pasen a ser subproductos o materias primas en parte del proceso productivo, incorporar tecnologías limpias, o sea, gestionar el uso de los recursos como agua, medir nuestra huella de carbono. O sea, tenemos muchas capacidades para justamente trabajar en economía circular. Muchas veces el término que se usa es ecoinnovación, o sea, la innovación con una mirada sostenible. Y eso es parte justamente del proceso de innovación. O sea, prácticas circulares es innovar. Tenemos algunos ejemplos que podemos dar, que estamos trabajando desde Cámara con proyectos Impulsa Industria, Impulsa Verde que estamos ejecutando. Por ejemplo, estamos armando para una empresa un mapeo y una hoja de ruta para llevar a cabo acciones de simbiosis industrial con otras empresas. Bueno, esa empresa tiene un residuo, ese residuo puede ser un subproducto para ser parte del proceso productivo de otra empresa. También reciclar residuos de industrias, por ejemplo, metalúrgicas, de industrias de alimentos, para convertirlos en otros productos, ¿no? Entonces, ese ejemplo muestra que, en realidad, lo que ya veníamos haciendo, que era promover la innovación o decir que la innovación es relevante justamente para el crecimiento empresarial, le sumamos esta mirada de sostenibilidad. Sí, yo creo que lo que es también algo a destacar es el hecho de que muchas de estas tendencias no solamente se impulsan a nivel nacional, sino que son tendencias globales que determinan un poco la acción que pasa a nivel local, ¿no? En este caso, el tema de sostenibilidad en Uruguay no solamente es porque exista un sector empresarial responsable que quiere apuntar a esa dirección, es porque muy posiblemente el exportador uruguayo que quiera entrar al mercado europeo va a necesitar de mostrar ese tipo de prácticas sostenibles, ¿no? Nosotros siempre vemos que todo el tema de los acuerdos que se firman a nivel internacional, como puede ser el Pacto Verde, van a determinar mucho, por ejemplo, toda la parte de certificación y etiquetado de productos latinoamericanos, uruguayos que quieran llegar a ese mercado, porque se va a requerir en esa certificación pues un uso eficiente de recursos, en fin, todo el elemento de economía circular se va a incorporar. Es más, la ISO acaba de sacar un estándar de economía circular que va a ser un paso a seguir para muchísimas empresas. Por lo tanto, creo que hay que entender que para el sector productivo uruguayo, esto es una tendencia a nivel global que va a suponer la apertura del mercado, el poder acceder a un mercado que va a pagar unos precios premium por un tipo de prácticas sostenibles que quizá no se desarrollan en otros países. Claro, y en ese sentido les pregunto en esa línea cuáles podrían ser los principales retos que ustedes como expertos o referentes en el área sienten o entienden que enfrentan las industrias cuando adoptan los modelos de producción más sostenibles, porque evidentemente la zanahoria adelante es en esa idea de bueno, económicamente vamos a ingresar a más mercados, vamos a tener este sello verde que nos va a permitir desarrollarnos más, insertarnos en determinados lugares que sin esto no podés entrar. Pero bueno,
Más allá de eso, deben haber algunos retos, deben haber algunos desafíos para estas industrias que podríamos conversar acá y contarle un poco a la audiencia también, ¿no? Sí, bueno, yo puedo empezar con un reto que nosotros vemos muy recurrente, que es el hecho de que todavía no hay un mercado que diferencie o que pague por este tipo de productos, ¿no? Entonces, claro, muchas de estas nuevas prácticas suponen reinversiones que tienen que hacer empresas, tienen que asumir nuevos retos, tienen que adquirir nueva tecnología y demás, y muchas veces el mercado no está dispuesto a pagar ese precio premium. Eso lo hemos visto en muchos sectores, incluido el sector lácteo aquí, ¿no? Cuando un sector no tiene esa mirada al exterior y principalmente está sirviendo al mercado doméstico, normalmente no tiene ese incentivo de mercado para moverse en esa dirección. Entonces yo creo que hay un tema de mercado que tiene que trabajarse. Puede trabajarse también a nivel nacional a través de compras públicas, ¿no? Es decir, donde una, por ejemplo, política pública en el país pueda empezar a determinar las líneas de mercado, estableciendo una serie de criterios que prioriza a una serie de empresas por un tipo de prácticas muy concretas, ¿no? Entonces, yo siempre parto con el estímulo de mercado. Tiene que haber un estímulo para que el sector empresarial, más allá de su sentido altruista de querer hacer cosas por el medio ambiente, principalmente se mueven por una cuestión que es económica, como cualquier empresa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque bueno, una de las dificultades justamente en un mercado pequeño es los problemas para rentabilizar la inversión realizada en actividades de innovación. Y eso es una dificultad que también une a lo que decía las oportunidades de mercado. O sea, innovación y exportación van de la mano. O sea, en realidad a veces uno para exportar necesita innovar y para innovar les permite exportar, o sea. Claro. Entonces, es como un poco quién va primero, ¿no? La gallina, claro. Sí, a veces decimos, bueno, las empresas no innovan porque no exportan y no exportan porque no innovan. Exacto. Entonces hay que romper ese círculo vicioso que en realidad también afecta por el tamaño del país, ¿no? Y unido a eso decís, bueno, a partir que si se está dado el incentivo de mercado, las condiciones positivas para que las empresas, los empresarios inviertan en prácticas sostenibles, también ahí pasamos a factores también internos de la empresa y entorno, ¿no? O sea, primero identificar esas oportunidades de modelos de producción más sostenibles y después la implementación de las oportunidades identificadas. Eso requiere un acceso a capacidades técnicas, de investigación, de expertos, tanto internos de la empresa como externos, ¿no? Y hasta a veces me imagino de financiamiento también, ¿no? Y bueno, y otra pata es financiamiento, ¿no? Claro. Capacidad de financiamiento, y bueno, eso, en ese trabajo es fundamental esa bajada a tierra, digamos, de los conceptos donde la empresa le decimos, bueno, promovemos la implementación de medidas de economía circular, pero a veces lo usamos con otro lenguaje, le decimos, bueno, en realidad vamos a mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, claro, a reducir los desperdicios, a incorporar tecnologías más eficientes. En realidad eso es economía circular, ¿no? Sí, pero de una forma mucho más pragmática, más aterrizada, digamos, para que pueda ser adoptada por las empresas. Y facilitar ese acceso a las capacidades que muchas veces no están dentro de la empresa, y obviamente hay que ir al ecosistema, a las instituciones, a expertos para que puedan ayudar a ese proceso, ¿no? Me imagino que también hay una parte de, a mí me va a costar una determinada inversión, necesito ver algún resultado previo, necesito tener alguna constatación. Imagino que algunos ejemplos globales pueden servir para esto que estamos trabajando. Y en ese sentido, preguntarles qué papel juegan las tecnologías 4.0 o la inteligencia artificial o el Internet de las Cosas en esta transformación hacia la sostenibilidad, que además en eso sí hay otros países que han avanzado quizás en otras velocidades, y uno puede traer ejemplos y decirle, mire, si utiliza esto, capaz que obtiene estos otros beneficios, ¿no? Sí. Creo que es importante entender que gran parte de estos modelos de negocio exitosos vienen del norte, o sea, se promocionan desde el norte, y muchas veces el sector empresarial aquí no puede utilizar como referente una empresa en Alemania, una empresa en Dinamarca. Claro. ¿Me explico? Ellos quieren ver un poco la realidad de cómo se aplica ese tipo de tecnologías en su contexto, ¿no? Y ligado a esto es, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en el norte? Y justamente pues están aplicando este nuevo tipo de tecnologías para avanzar o acelerar los procesos de circularidad en las empresas. Uno de los temas que sea recurrente es el hecho de que, hay empresas que están empezando a vender servicios en vez de vender productos, que consiguen a través de tecnologías de 4.0 pues servitizar una industria, Por ejemplo, ya no te venden una lavadora, sino te venden el servicio de uso de una lavadora, pero la lavadora sigue siendo propiedad de la empresa que te ofrece el servicio, por lo tanto todo el tema de obsolescencia programada se aparca, ya no tiene lógica. Entonces vemos mucha evolución en la aplicación de este tipo de tecnologías y de industrias 4.0 en el sector empresarial, sobre todo en la nueva generación de empresarios que quiere disparar sus negocios desde su móvil y desde su iPad de la misma manera que queremos hacerlos todos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante ver cómo ya las empresas empiezan a incorporar o a transversalizar tecnologías 4.0 para acelerar estos procesos y poder hacer un montón de cosas, es decir, como empezar a diseñar los modelos de negocio desde un principio utilizando nuevas tecnologías para reducir la cantidad de
de residuos que puedan generar, repensar modelos de negocio que les permitan servitizar un sector, es decir, pasar a vender un servicio en vez de un producto. En fin, hay muchísimos ejemplos que podemos entrar, si quieres, con respecto a estos temas, pero me parece que la inclusión de este tipo de tecnologías es absolutamente clave para impulsar este tipo de modelo de negocio. Sí, es como plantea Manuel, porque claramente esa mirada, nosotros a veces tenemos incluso un área que le llamamos, un servicio que llamamos digitalización sostenible, donde justamente combinamos lo que son las tendencias a nivel de industria 4.0, de transformación digital, con economía circular o con prácticas sostenibles. Todo lo que es la generación de información, lo que permite las nuevas tecnologías de generación de información y cómo facilita la conexión entre empresas y con los clientes y con los proveedores, mejora el control y la capacidad de generar mejoras en los procesos, ¿no? Por ejemplo, hablando, vos nombrabas algunos casos como Internet de las Cosas, cómo controlas la producción en tiempo real. Ahora estamos con unas empresas trabajando la incorporación de sensores en los equipos de producción que le permita generar información mediante un software en tiempo real de diferentes variables de control del proceso productivo. Entonces, claramente, la incorporación de estas tecnologías genera una eficiencia, digamos, a nivel de proceso productivo, con menor uso de recursos, menores procesos repetitivos, reprocesos, que impacta positivamente, ¿no?, en el negocio a nivel de economía circular también. También ahí en la mención está, me imagino, lo que es toda esta revolución, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia artificial, porque me imagino que lugares como el diseño industrial y el proceso donde quizás antes un diseño o determinados prototipos llevaban su tiempo, la inteligencia artificial viene a acelerar algunos procesos, a multiplicar la cantidad de ofertas o de propuestas para el mismo diseño, de cómo podemos diseñar este proceso. Me imagino que eso también debe jugar en esta parte de innovar y de circularizar la economía. Sí, o los procesos de simulación, por ejemplo, que evitan rediseños. O sea, ya puedes simular de una forma en un ambiente más controlado, que tienes menos procesos de rediseño de un producto nuevo, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, hay softwares que ya existen aplicados a sectores muy concretos. En el sector de construcción hay uno que se llama Builder Information Modeling, que ya prácticamente todo el sector de construcción lo utiliza para repensar el modelo de construcción antes de que se empiece a fabricar nada. Claro. Y ahora estamos empezando ya a pensar, por ejemplo, en la impresión 3D para fabricar de manera modular en factoría antes de construir como se construye tradicionalmente ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Entonces, esos cambios en los modelos vienen muy acompañados de, que la impresión 3D que te permita ensamblar casas en vez de construirlas ladrillo tras ladrillo. Y eso significa también que al final del proceso no demueles una casa, sino la deconstruyes y por lo tanto puedes recuperar gran parte del material de construcción usado, ¿no? Son ejemplos que son muy prácticos para que el sector empresarial pueda ver que realmente la aplicación de la tecnología 4.0 le da un empuje muy grande a la economía circular, porque uno de los temas que vemos muy a menudo en la región es que la economía circular muchas veces se utiliza para actividades que están a final de cañería, como pues el reciclado. ¿Qué hago con cantidad de residuos que tengo? Todo el plástico que tengo, monto cualquier cosa y no necesito una tecnología avanzada, necesito algo muy básico para reprocesar un producto, reciclar un producto y sacarlo al mercado. No, la idea de la economía circular es moverse arriba de las aguas, ¿no? Entonces, rediseñar los modelos productivos para la no generación de residuos. Y es ahí principalmente donde la tecnología tiene un rol muy importante. Exacto. Claro. Y considerando lo que es el contexto internacional y estas tendencias globales, sobre todo la idea de una tendencia global de ir hacia una economía baja en carbono, quería preguntarles de qué manera piensan que la segunda transición energética contribuye a posicionar a las industrias uruguayas a nivel nacional e internacional, esa segunda transición energética que se busca implementar y aplicar aquí en el país también, ¿no? En la que ya estamos sumidos, ¿no? Aquí en el país, porque es un país que tiene ya una matriz energética renovable, tiene un excedente estructural y puede volcarlo para apuntalar la nueva tendencia, ¿no?, que se espera en el mundo, que es la descarbonización global, ¿no? Y Uruguay tiene un papel significativo porque va a tener unas oportunidades considerables en este ámbito. Es un país que muy posiblemente vaya a ser, si no el primero, uno de los primeros de la región en producir derivados de hidrógeno verde. Eso es lo que esperamos. El país está apostando fuerte en esa dirección. Es un país que ya está empezando a trabajar el tema de electromovilidad de una manera bastante seria. Ya estamos viendo en Montevideo, ¿verdad?, empresas que están cambiando sus flotas a autos eléctricos.
empresas que están repensando todo el tema de generación de calor y de vapor dentro de sus propias industrias, utilizando nuevo tipo de tecnologías, ¿no? O sea, hemos trabajado, por ejemplo, en tambos para la producción de bioenergía, utilizando la bosta de los animales. Por lo tanto, ahí yo creo que es un campo muy, muy importante para Uruguay, no solamente para que actúe como una fuente de descarbonización a nivel global, sino también como una manera de empujar el sector industrial aquí, generar nuevas capacidades, nuevos puestos de trabajo en todos estos sectores, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú, Carola, sí, nosotros lo que hemos notado es, bueno, empresas que están instalando, por ejemplo, paneles solares para reducir costos energéticos y para también lograr independencia en el abastecimiento energético. Eso también impacta positivamente. Y bueno, estamos empezando a trabajar y a incursionar en el tema de emisiones de lo que sería emisiones de carbono, la medición de huella de carbono, y el tema de energía es muy relevante, obviamente, como variable que afecta las emisiones de CO2 en las empresas. Claro. O sea que va a tener que ser un factor que va a creo que, disculpa, Carola, yo creo que aquí un tema que es súper importante también esta transición energética es qué tipo de transición energética queremos. O sea, sabemos va a suponer mayor uso de minerales críticos, usos de recursos hídricos para la producción de hidrógeno verde. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a qué va a suponer esta segunda transición energética. Y creo que ahí Naciones Unidas en particular tiene que ir más allá, tiene que mirar de una manera mucho más holística a lo que va a suponer esta segunda transición energética y ver si realmente todo el tema de la electromovilidad, la sustitución de auto por auto es lo que queremos, o realmente lo que queremos es apostar por un buen servicio de transporte público para mover gente y no mover autos, que eso debería ser el concepto principal de la movilidad, ¿no? ¿Se puede hablar de Uruguay como un posible pionero, como quizás, o un posible país piloto que mire en otros países en este reflejo de la segunda transición? Yo te diría que sí, principalmente porque las circunstancias que tiene Uruguay a día de hoy con respecto a una matriz energética renovable, excedentes energéticos, un apoyo por parte del gobierno para impulsar este tipo de iniciativas y luego todos los elementos que todo el mundo reconoce, ¿no? Uruguay, un país estable, con certidumbre jurídica además, hace que sea un polo para atraer inversión, y eso es lo que estamos viendo en los últimos años, que realmente lo que el país atrae es un tipo de inversionista que no necesariamente está mirado el tema de escala, sino que está mirando el tema de certidumbre para decir, bueno, quiero empujar este tipo de iniciativas y si lo consigo en Uruguay como laboratorio regional lo puedo implementar en el resto, ¿no? Sí, claro, bueno, la política pública tiene su rol como lo tienen en otros temas, ¿no? Temáticas relevantes. Por un lado, a nivel de incentivo, de generación de incentivo, de apoyos para poder justamente identificar e implementar cambios, prácticas sostenibles a nivel empresarial o estrategias, como planteaba Manuel recién, estrategias más país, en definitiva, hacia qué caminos queremos conducirnos a nivel de los diferentes aspectos que incluye la sostenibilidad. Después también a nivel de regulaciones, ¿no? El rol del sector público a nivel de regulaciones, bueno, lo vemos ahora, por ejemplo, con lo que es la gestión de envases, los controles, las regulaciones que el sector público lleva o traslada hacia el sector empresarial de cumplimiento yo como empresa, si soy una empresa, me tengo que ser responsable de los envases que vuelco al mercado. Y después otro aspecto importante a nivel de las políticas, que es esto que hablábamos de hoy del acceso a capacidades para mejorar, ¿no? Y para implementar mejoras. Y eso implica un desarrollo de un ecosistema institucional, o sea, de capacidades como Sistema Nacional de Innovación, donde puedas tener diferentes actores que vuelcan capacidades, actores que conectan, como hubs o centros tecnológicos, actores que identifican oportunidades de mejoras, como servicios de extensionismo, en definitiva, que permiten que las empresas que están más alejadas, a veces son más solitarias, por un tema de tamaño, de ubicación geográfica, ¿no? De tamaño de la empresa, puedan acceder y puedan sumarse a esta ola, ¿no? A estos cambios, a estas tendencias, como decían. Las tendencias están, las conocemos. El tema es cómo achicamos o reducimos la brecha que hay entre la situación actual y las tendencias a nivel y las prácticas circulares que queremos incorporar, ¿no? Claro. Sí, y una referencia a un símil que me parece interesante para este tema de política pública, que es siempre el pensar política pública como un faro, ¿no? Es un faro que alumbra un poco dónde está el futuro del sector empresarial, ¿no? Es decir, sin tener que tomar decisiones corporativas de lo que pasa en el terreno, sí que un poco ilumina por dónde vienen los temas, claro, ¿no? Pero uno también tiene que llegar al faro, y para llegar al faro te puedes encontrar cosas entre medio. Entonces, esas son las políticas públicas muy concretas que se necesitan. Entonces, una es una visión general. Entonces, cuando un país se determina como Uruguay natural,
es una clara indicación que está apuntando hacia algo. Cuando tienes cambios en la administración y no hay cambios significativos en la manera de entender la sostenibilidad en el país, o sea, que es decir, que no cambia de una administración a otra, es también una indicación muy clara por dónde vienen las cosas. Cuando tienes además a alguien desde fuera que te dice, oye, ojo que se están firmando pactos verdes y la sostenibilidad va a ser un requerimiento básico para poder entrar al mercado. Esos son los referentes, los grandes faros que tiene que haber. Luego el sector público lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿dónde pongo los famosos carrots and sticks, ¿no? El palos y la zanahoria dentro de todo esto para acompañar todo el proceso? Yo veo que aquí en Uruguay hay bastantes de ambos, ¿no? Tienes programas muy concretos para apoyar desde el punto de vista financiero el compartir los riesgos asociados al tema de economía circular, o puede ser oportunidades circulares. Hay iniciativas que tienen que ver con la inserción de la innovación en los procesos productivos y luego obviamente tiene que haber el stick, tiene que haber el palo en algunos casos, ¿no? Que tenga que ver con prácticas que no son las correctas, que en algunos casos va a ser el propio mercado el que vaya a decidir, vaya a tomar una decisión, pero es muy importante también que el sector público pueda poner límites a algún tipo de práctica que no son responsables y no son para el beneficio común, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Hasta que hablábamos de las regulaciones, nosotros lo estamos planteando desde Cámara de Industria justamente, como también ese rol desde el sector público de que estamos incentivando a los que hacen las cosas bien y también penalizando a los que no están jugando el partido de costado, digamos. Entonces, eso también, porque si no genera un esfuerzo y diferencias de competitividad, ¿no? Porque en definitiva, nosotros son las mismas condiciones competitivas para los que están haciendo un esfuerzo, por ejemplo, en el tema de envases, de asumir y encargarse los envases que vuelcan al mercado de las empresas que no lo están haciendo. Entonces, claramente, ese rol del Estado como regulador y como generador de incentivos es también relevante en temas de sostenibilidad, ¿no? Para cerrar, quería hacerles esta última pregunta, que es ¿de qué manera creen que se involucra Naciones Unidas en Uruguay en el desarrollo sostenible de la industria nacional? Quizás ahí con algún comentario además y ya con esta pregunta. Con eso cerramos, muy bien. Bueno, pues digamos, la ventaja que tenemos en un país como Uruguay es que es un país relativamente avanzado en estos temas y que se nos hace bastante fácil poder trabajar en este área. A pesar de la dificultad de que ya es un país que no recibe cooperación al desarrollo de manera tradicional y demás, este país sigue recibiendo financiación a través de las ventanas multilaterales ambientales, como puede ser el Fondo Verde para el Medio Ambiente, el Protocolo de Montreal, en fin, este tipo de iniciativas que vinculan la agenda productiva con la agenda ambiental. Uruguay todavía tiene acceso a esa financiación. Y lo bueno, yo creo que es trabajar en un país donde podemos poner sobre la mesa la agenda ambiental, la agenda productiva, ¿no? Y es ahí donde, en particular, ONUDI está trabajando, pero sé que otras agencias también están haciendo lo mismo, trabajando la temática de economía circular, por supuesto apoyando a la segunda transición energética a través del Fondo de Innovación en Energía Renovable, donde estamos cofinanciando y compartiendo el riesgo asociado con esa segunda transición energética. Por lo tanto, bueno, yo creo que prácticamente cuando hablamos de actividad productiva vinculada a Naciones Unidas, vamos a tenerlo que también ligar a la agenda ambiental, porque a día de hoy es de las poquitas ventanas que Uruguay ya tiene para acceder a financiación internacional. Bueno, en realidad también nosotros la mirada, digamos, desde una cámara empresarial, del sector privado, del rol de las Naciones Unidas, nosotros somos ejecutores de proyectos de cooperación internacional, estamos en contacto con las agencias de Naciones Unidas, ONUDI obviamente claramente es un aliado natural, también con CEPAL, con PNUD, con OIT, obviamente también, con la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, ahí nosotros esos espacios son, primero, obviamente, vemos que hay un esfuerzo de Naciones Unidas de actuar también como un vector de conocimiento, ¿no? En definitiva, con transmitir estas buenas prácticas internacionales y estas tendencias, acercarlas al país, promoviendo la ejecución de proyectos de cooperación internacional que justamente permiten volcar y generar capacidades en diferentes temas. Economía circular es un tema, por ejemplo, con UDI, desde que está Manuel lo trajo el país y lo ha generado una agenda también muy relevante. Estamos hablando ya de más de 5 años. 2017 hicimos el famoso foro de economía circular por el LATU, ¿no? Y el primer país, el primer foro regional de economía circular. Exactamente. Sí. Y bueno, y la generación de espacio de discusión, ¿no? De intercambio a nivel también público-privado y los espacios que generan justamente para estos temas que se vayan de a poco generando justamente, poniendo en agenda y generando capacidades para abordarlos, ¿no?
Muy bien. Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Manuel Albaladejo, representante regional de ONUDI para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Muchas gracias por participar en este podcast. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a usted. Y a ustedes los esperamos en el próximo capítulo para seguir trabajando y conversando sobre la ONU en Uruguay, alianzas para un futuro sostenible. La ONU en Uruguay, alianzas para un futuro sostenible. Un podcast de Naciones Unidas en Uruguay para contarles qué estamos haciendo en pos del desarrollo sostenible del país.